Este es un libro que hemos tenido la bendición que ha sido predicado versículo a versículo en la iglesia y hemos sido edificados. Pero a modo de introducción rápidamente vamos a ver el contexto de este libro. El contexto de este libro llama a cristianos verdaderos, a cristianos genuinos, a que vivan vidas distintas, a que vivan vidas diferentes. Este es el contexto amplio de esta carta. Y lo hace así a lo largo de toda la carta, haciendo un contraste entre las personas del mundo y en contraste con los hijos de Dios. Lo hace así: debemos caminar en la luz de Dios y no en las tinieblas del mundo. Debemos vivir conforme a la sabiduría de Dios, no a la necedad del mundo. Debemos caminar en el Espíritu, no andar en la carne. Debemos vivir vidas diferentes. Debemos ser distintos como hijos de Dios. Eso es lo que clama esta carta. ¿Y por qué debemos vivir vidas distintas? ¿O por qué debería ser distinta nuestra vida? Y porque seguimos principios bíblicos, porque seguimos los mandatos claros de las Escrituras que Dios nos ha dejado. En el primer versículo del libro de Efesios leemos que según nos escogió en Él antes desde la fundación del mundo. ¿Para qué? Y nos dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, distintos a las personas del mundo. Seguimos leyendo, viendo ahí lo que dice Dios a través de la carta de Efesios, que Él hace todas las cosas para alabanza de su gloria y que el propósito por el cual Él nos salvó es para que dé gloria a su nombre. Nos salvó para que demos gloria a su nombre. También nos salvó para que podamos llevar a cabo las obras que Él ha preparado de antemano, para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Para qué? Para que seamos un pueblo distinto. Por este es el motivo que nos exhorta a andar como es digno de la ocasión en la cual fuimos llamados, nos dice Pablo, a despojarnos del viejo hombre, a revestirnos del nuevo hombre, creado según Dios. Debemos ser imitadores de Dios. Debemos andar como hijos de luz. Y después de esta exhortación que hace el apóstol Pablo a vivir vidas santas, a vivir vidas distintas en contraste con el mundo, llegamos al patrón perfecto de Dios para el matrimonio. Y lo estuvimos viendo hace 2 jueves atrás. El pastor Ramón ha estado exponiendo este pasaje. Hemos sido edificados también y entender que es difícil el matrimonio, pero Dios nos manda a glorificarle dentro del matrimonio. Y cuando llegamos al versículo 6 del libro de Efesios, capítulo 4, vemos el patrón perfecto de Dios para los hijos, para los padres. Por lo tanto, el estilo de vida del cual Dios nos ha llamado como cristianos, eso debería afectar positivamente a nuestra familia. Positivamente debería ser una bendición cuando nosotros, como esposo, cuando usted como madre, usted como hijo o hija, ocupan el rol que le corresponde. Eso debería ser una bendición para sus hijos, debería afectar a toda la familia. Y pensando en esto un poquito, haciendo un paréntesis, en cuanto a los ataques que hay en la familia, en el mundo que nos rodea, en nuestro contexto, no deberíamos atemorizarnos, no deberíamos estar atemorizados como el mundo está atacando o como el mundo nos dice cómo nosotros debemos guiar a nuestra familia, cómo debemos ser como esposo, como madre, como hija, como hijos. No debemos estar atemorizados. Deberíamos confiar en el Señor, deberíamos seguir principios bíblicos. No debemos escuchar, hermano, la sabiduría del mundo. No debemos escuchar la sabiduría deficiente del ser humano caído, alejado de Dios. No debemos escuchar los diagnósticos de la sociedad, no debemos escuchar a los psicólogos que nos dicen cómo tiene que ser una familia. Por lo contrario,
Debemos seguir principios bíblicos. Debemos seguir mandatos que Dios nos ha establecido en su palabra. Esa es nuestra máxima autoridad. ¿Quieres guiar a tus hijos? Bueno, la Biblia tiene todo lo suficiente. Y hoy estaremos viendo la segunda parte del sermón que ha expuesto nuestro hermano Federico en cuanto a la crianza de nuestros hijos. Cómo criar a nuestros hijos en el Señor 2. Y leemos nuestro pasaje en Efesios, capítulo 4, versículo 6. 4:6, perdón. 6:4. Amén. Quería ver si estaban atentos. Muy bien, hermano. Muy bien. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. Oramos. Padre, venimos ante ti con temor, con reverencia, pidiéndote permiso para hablar de tu palabra, Señor. Esa palabra que un día ha llegado a nuestros corazones y nos ha transformado, y hoy tú nos has dado esta responsabilidad de poder comunicar y proclamarla, Señor. Ayúdanos a entender lo que tú has dejado escrito en este libro, Señor. Ayuda a mis hermanos, ayuda a los padres que están en este lugar, ayuda a los hijos. Necesitamos de ti, Señor, necesitamos de tu consejo en cuanto a cómo guiar a nuestra familia. En el nombre de Cristo te rogamos y te damos gracias. Amén. Pueden tomar asiento. Resuena en este versículo y es evidente de no provocar a ira a nuestros hijos. No provocar a ira a nuestros hijos. Resuena una y otra vez. Y la instrucción de no provocar a ira a nuestros hijos en el tiempo del apóstol Pablo fue un concepto revolucionario en la cultura pagana en la cual el apóstol Pablo está escribiendo su carta a los Efesios. En este momento la ley romana le daba a los padres el poder absoluto sobre su familia, la cual se llamaba patria potestad, que literalmente significa la autoridad del padre, del varón. Un padre podía dar órdenes con absoluta autoridad y sin la obligación de considerar el bienestar de su esposa e hijos. De hecho, nos cuenta la historia que cuando nacía un niño, cuando nacía un pequeño, el padre decidía si dejaba vivir al niño o si no. Esa era la ley que amparaba al padre. El padre podía hacer cualquier cosa con sus hijos. Podía castigarlo como él quisiera e incluso venderlo como esclavo, como prostitutas, mandarlos a ejecutar sin importar su edad, etc. Y hay tantas cosas que amparaban a los padres en esta ley romana en el tiempo que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta. Y haciendo nuevamente un paréntesis en esto, y volviendo a nuestros tiempos, volviendo a nuestra cultura, volviendo a nuestra sociedad, muchas personas piensan que hoy en día son más civilizadas que las personas de antes. Si usted empieza a investigar y ven los conceptos que tienen de sí las personas, bueno, ellos dicen, bueno, somos más amorosos, o sea, consideramos más la vida. Y yo meditaba en esto y decía, qué errado que están, porque no es así, es evidente. Con la trágica legalización del aborto en muchos países, incluso en nuestro país hay, muchos que amparan y piensan que está bien el que puedan quitarle la vida a un ser humano. Nuestro país no está tan lejos. Y pensaba en esto y decía, ¿somos mejores? ¿Somos más civilizados? ¿Somos más amorosos? Eso da evidencia que no somos muy diferentes que los romanos. No hay diferencia entre la ley romana y entre las personas de hoy en día. Es más, muchas personas
de hoy en día ven a sus hijos como un estorbo. Suena fuerte, ¿no? Pero las personas ven a sus hijos como un estorbo que les impide hacer cosas que cuando estaban solteros y no los tenían, las podían hacer con libertad. Las personas ven a sus hijos como un estorbo. Y es triste esto. Hoy es muy común ver entre los padres modernos de hoy en día, es ver común que sus hijos sean criados por sus abuelos, por sus tíos, por sus vecinos. Y esto le digo por experiencia porque lo veo, porque veo en mi sociedad y veo a personas muy allegadas a mí. También esta es nuestra cultura, esta es nuestra situación. Ver cómo los hijos están siendo criados por los demás y no por sus propios padres. ¿Por qué? Porque son un estorbo, porque no los aman. Eso da evidencia que no aman a sus hijos. Porque no les tienen paciencia, porque tienen que salir de acá para allá. Incluso dejan a sus hijos con amigos, con sus abuelos, para irse a bailar. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Eso muestra que en nuestra cultura, en nuestro tiempo, también hay violencia en contra de nuestros hijos, en contra de los niños. Algunos dicen que si volvieran a empezar, si volvieran el tiempo atrás, no tendrían hijos jamás, ni se casarían, porque esto genera estorbo en sus vidas. Y este es el contexto de hostilidad en el cual a los niños, en el cual Pablo escribe su carta a los Efesios. Este es el contexto de este pasaje, de no provocar a ira a nuestros hijos. Y nosotros como padres, y como la carta nos manda, deberíamos ser distintos en cuanto a la crianza de nuestros hijos, diferente a las personas del mundo. Debe haber una diferencia como cristianos, de cómo nosotros nos comportamos como padres, cómo cumplimos nuestro rol en cuanto a la crianza de nuestros hijos. Y para meditar en esto, he preparado unos puntos en cuanto a cómo podríamos provocar a ira a nuestros hijos. Y lo estaremos viendo de la siguiente manera. Quiero aclarar una cosa, no es solamente las únicas formas de cómo provocar a ira a nuestros hijos, sino más bien la que más lidiamos cada uno de nosotros, las más evidentes, en lo que más luchamos cada uno de los padres. Aquel que es padre entenderá muy bien, y el que no debe aprender para cuando sea padre. Y estaremos viendo el primer punto la primera forma de cómo provocar a ira a nuestros hijos es cuando eres sobreprotector. Cuando eres sobreprotector. Si quieres exasperar a tus hijos, ponele restricciones completamente y no confíes nunca en ellos. No les permita tener la oportunidad a que ellos se puedan desarrollar. No le permitas a que ellos puedan independizarse. Manténlos bajo el control todo el tiempo. O sea, esté siempre ahí. Por así decirlo, no le dejes nunca respirar. Si quiere tener hijos felices, que disfruten de la vida, dale lugar a que ellos puedan expresarse, a que ellos puedan crecer, a que ellos puedan desarrollarse. La sobreprotección, el sobreproteger a nuestros hijos, los frustra y los provoca a ira en gran manera. Procura, como padre, soltarlo, poco a poco. A medida que ellos van creciendo, a medida que tú les enseñas las Escrituras y van madurando, como van recibiendo la palabra del Señor, procura soltarlo gradualmente, poco a poco. Otro punto en cual luchamos también en provocar a ira a nuestros hijos es por medio del favoritismo.
¿Cómo es esto? Cuando muestra favoritismo a aquellos que tienen la oportunidad de tener varios hijos de uno y el otro, cuando hacen diferencia. ¿Cuántos recordarán el relato del Antiguo Testamento que cuenta cómo Isaac prefería a Esaú por sobre Jacob? Y que Rebeca, su esposa, hacía lo contrario. Ella prefería a Jacob por sobre Esaú. Eso lo leemos en Génesis 27. Y vemos ahí en Génesis 27 el triste resultado de este favoritismo. Jacob engañando a Esaú, robando de su herencia. Esaú enfurecido por lo que hizo su hermano. Y vemos a Jacob tratando de huir de acá para allá, protegerse por la venganza de su hermano. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, Rebeca nunca volvió a ver a Jacob. ¿Y esto qué es lo que lo generó? Bueno, el favoritismo, hacer diferencia entre uno y el otro. ¿Cuál fue el resultado? Rebeca nunca volvió a ver a Jacob. Consejo. No compares a tus hijos entre sí. Nunca digas cosas como, ¿por qué tú no puedes parecerte más a tu hermana? Eso tendemos a hacer los padres. Bueno, yo a Dylan no lo comparo con la hermana porque no tiene. pero tendemos a hacer eso, compararlo. Pero no debemos hacer eso. ¿Por qué tu habitación no está tan limpia como la de tu hermano? ¿No? ¿Por qué? Y empezamos a hacer diferencia. Aunque sea tan sutil, eso está haciendo, aunque uno no lo vea, bueno, no es tanto, pero sí están haciendo diferencia. Y algo está generando en el corazón de sus hijos. Si uno de tus hijos tiene el motivo, o si cada uno de los padres le da el motivo de pensar que ama a uno más que al otro, eso generará un profundo resentimiento y un rechazo para con su hermano o hermana y provocará ira a sus hijos. Terrible. Aunque nosotros lo veamos como algo tan común, eso genera algo en el corazón de sus hijos. Odio, rencor, ira. Y el apóstol Pablo nos dice que no debemos provocar a ira a nuestros hijos. Otro punto. ¿Voy rápido? ¿Bien? ¿Van bien, no? Muy bien. Tengo como 10 páginas más todavía. Otro punto es, al establecer metas no realistas. ¿Cómo es esto? Hay padres que aplastan completamente a sus hijos, literalmente. Lo aplastan con presiones como tales: hijo, tú tienes que ser el mejor en la escuela. Tú tienes que tener las mejores calificaciones. Tú tienes que ser el mejor en los deportes. Tú tienes que ser el mejor en la música. Tú tienes que ser en cuantas actividades que puedan ocurrírsele a ustedes. Los padres aplastan. Tú tienes que ser el mejor. Tú eres mi hijo y tú tienes que tener las mejores calificaciones. Pero esto tiene poco que ver con su hijo. Esto tiene poco que ver con nuestros hijos. Más bien esto tiene que ver con el orgullo del padre. Más bien esto tiene que ver con el orgullo del padre y su reputación. Si un hijo tiene malas calificaciones, y sin duda van a decir, bueno, en su casa no están cumpliendo. No, entonces el padre lo que teme es su reputación. Por eso aplastan a sus hijos en darle metas no realistas. Y esto es muy frustrante para los hijos. Al no poder llegar a las metas que los padres ponen, a los estándares que los padres le dan a sus hijos, esto va a frustrar a sus hijos. No importa cuánto ellos se esfuercen, no importa cuánto ellos se dediquen en hacer tal o cual cosa que ustedes le han mandado a hacer. No importa. No importa cuánto tiempo han dedicado, no importa con lo mejor que lo han hecho, no importa. El padre nunca está conforme. ¿Por qué? Porque su reputación, su orgullo tiene que estar siempre allá.
allá arriba. Por eso pone estándares altos en cuanto a establecer metas no realistas. Si tú estás estableciendo metas no realistas, lo único que conseguirás es tener hijos amargados, enojados y llenos de ira. ¿Por qué? Porque nunca pueden llegar a agradar a sus padres, porque esas metas son muy altas y no la pueden conseguir. Es triste, pero esa es la realidad que lidiamos cada uno de los padres. Y esto es lo que no deberíamos hacer. Pablo nos manda a que no provoquemos a ira a nuestros hijos. Otro punto es, cuando eres demasiado permisivo. Tú puedes provocar a ira a tus hijos cuando le das todo lo que ellos quieren. Cuando tú satisfaces todos sus caprichos. Cuando tú sacas dinero de donde no tienes para satisfacer sus deseos caprichosos. Y los chicos conocen en ese punto débil de los padres. Pero tú puedes provocar a ira de esta manera. Cuando tú recoges todo lo que dejan tirado por ahí, cuando les permites culpar a otro por su comportamiento, puedes ser demasiado permisivo cuando les permites pecar y no los castiga. De lo contrario, lo único que estamos haciendo como padres es alentarle a que sigan pecando. ¿Por qué? Porque somos permisivos, porque no ponemos los límites cuando deberíamos ponérselo. Permitimos y permitimos. Lo único que estamos haciendo es hacerle mal a nuestros hijos. Porque pensando más allá en la vida de ellos, cuando lleguen a su edad oportuna de poder despegarse de sus padres, cuando enfrenten la vida por sí solos, ya no van a estar sus papis recogiendo lo que ellos hacen, ya no van a estar sus papis satisfaciendo todo lo que ellos quieren. Entonces, por lo contrario, estamos haciendo mal y no estamos haciendo bien. Lo único que dominará en la vida de nuestros hijos, si hacemos esto, es rencor, ira. ¿Y por qué? Porque hemos sido demasiado permisivos. Le hemos dado todos los gustos. A sus gustos, a sus deseos caprichosos. Otro punto, podemos provocar a ira a nuestros hijos cuando no hacemos sacrificios por ellos. Esto es un poco lo que he mencionado en el principio. Muchos padres ven a sus hijos como un estorbo, como una molestia. ¿Por qué? Porque les impide hacer lo que ellos quieren hacer. Porque les impiden estar donde ellos quieren estar. Siempre buscan, si molesta, si es un estorbo, entonces buscan la manera de cómo dejarlos en la casa de algún abuelo, en la casa de algún tío, de un vecino. Molestan. No lo podemos soportar, entonces que lo soporten otros. Bueno, nadie los puede soportar, ni su vecino, ni su abuelo, ni nadie. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Bueno, vamos a buscar una actividad para darles. Bueno, de esa manera los tenemos distraídos y no nos molestan. Tú tienes cosas que hacer. Tú estás muy ocupado para prestarle atención a tus hijos, para tomar un tiempo por ellos. Tú no tienes tiempo, que los cuiden otros. Sigue siendo indiferente con tu hijo. No hagas sacrificios por ello. Dedícate a ti mismo, céntrate en ti mismo y eso terminará en un resentimiento con tu hijo hacia ti como padre. Aunque tú no lo veas así, eso terminará con un resentimiento hacia sus padres. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo, porque son un estorbo. Y no puedo hacer ningún sacrificio por ello. Ya va a haber tiempo. Otro punto es,
cuando no los dejas crecer. Tú debes entender que los niños que el Señor nos ha dado no son perfectos. Tienen mucho que aprender. Por lo contrario, es algo que nosotros luchamos cada día en cuanto al crecimiento. Lo hablo en particular, ¿no? Entonces, el consejo es algo práctico. No te enojes cuando tus hijos vuelcan, cuando tú le mandas a traer, a poner la mesa y supongamos a tomar la merienda y le mandas a traer las cosas y vuelcan el mate cocido, vuelcan el té. Ahí estamos los papás ahí machacándole. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste aquello? No, debería ser distinto. Debería ser con amor. Deberíamos alentarlo. Deberíamos felicitarlo por la obediencia que ellos están haciendo, por intentarlo. Deberíamos alentarlo a que la próxima vez lo hagan mejor. Digo un ejemplo práctico. A usted se le puede ocurrir muchas cosas dentro de su hogar que conoce. Deberíamos alentarlo a decirle que lo pueden hacer mejor la próxima vez. Y ver cómo nuestros hijos están creciendo, poco a poco. Pero escucha. Espera un progreso de tus hijos, no una perfección. Espera que el Señor vaya tratando con ellos poco a poco, pero nunca esperemos perfección de ellos, jamás, porque ninguno de nosotros ni ellos son perfectos. Somos torpes, todos somos torpes. Uno más que otro, no yo por lo menos. Otro punto en cuanto a cómo provocar a ira a nuestros hijos es por medio del maltrato verbal. Cuando los maltratas verbalmente. El maltrato verbal puede tener efectos terribles en la vida de nuestros hijos. Con unas meras palabras podemos destrozar y despedazar el corazón de nuestros hijos. Somos mucho más grandes, tenemos un vocabulario más extenso que el de ellos y debemos tener cuidado en esto. Yo he visto a padres cómo humillan a sus hijos, los insultan de tal manera, sí, no son cristianos las personas que he visto, pero insultan a sus hijos de tal manera que jamás le dirían esas cosas a otra persona, jamás las cosas que le dicen a sus hijos. Y por lo general los niños nunca se defienden porque no saben cómo hacerlo. Ellos reciben el maltrato verbal constantemente, todo el tiempo. Ese maltrato generará amargura y rebeldía en la vida de los niños, en la vida de los hijos. Llenará de ira su corazón y estaremos desobedeciendo el mandato de no provocar a ira a nuestros hijos. Y terminando ya en uno de los puntos, podemos provocar a ira a nuestros hijos cuando los maltratamos físicamente. Algunos padres son tan extremistas a la hora de la disciplina de sus hijos, los maltratan, los golpean indebidamente, traspasan los límites del castigo apropiado para sus hijos, hasta tal punto de lesionarlo, hacerle una marca, traspasan, hacen todo lo contrario de lo que las Escrituras nos enseñan, todo lo contrario. Y someter a un hijo físicamente y aprovecharse de esos indefensos niños que el Señor nos ha dado, llenará a nuestros hijos de temor. Voy a decir, tráeme esto y el niño es, qué obediente que es tu hijo. Y cuando vas en la intimidad, tu hijo no es obediente, tu hijo te teme, porque tú has sobrepasado los límites de la disciplina. Someter físicamente a un hijo y aprovecharse de él llenará al niño de temor.
Y un hijo que es físicamente maltratado es muy probable que crezca con un espíritu vengativo para con sus padres y dará rienda suelta a la misma brutalidad en la cual ha sido tratado como sus padres cuando sea grande hacia otras personas. En Hebreos, para mostrar un ejemplo en cuanto a la disciplina, en Hebreos capítulo 12, del versículo 5 al 7, leemos que Dios disciplina a sus hijos en amor. En Hebreos capítulo 12, del versículo 5 al 7, leemos que Dios disciplina a sus hijos en amor. Cuando nuestro Padre Celestial nos corrige, siempre predomina en Él el amor. Siempre predomina una actitud amorosa cuando corrige a sus hijos. El castigo y la corrección de nuestro Padre es dolorosa, pero sabemos que es por una buena causa, es por una buena razón, es alejarnos del pecado, es parecernos más a Cristo. Y siempre cuando Él nos corrige, predomina en Él una actitud de amor. Cuando disciplines a tus hijos, asegúrate de no estar enojado. De lo contrario, desatarás tu ira, tu enojo sobre él y te desquitarás. Derramarás tu enojo en la vida de tus hijos. Asegúrate de no estar enojado. Pasa tiempo y después corrígelo. Asegúrate de evaluar la situación de tu hijo, de lo acontecido, para que puedas determinar una respuesta apropiada. Pídele al Señor en oración que te dé una mente calma, un corazón amoroso como es Dios para con nosotros, para poder dar una reprensión que fluya de una genuina comprensión por el bienestar de nuestros hijos. Cuando tú corrijas a tus hijos, deberíamos ir a Hebreo, capítulo 12, de versículo 5 al 7, y ver cómo Dios corrige a sus hijos, pero siempre en Él predomina una actitud amorosa. Y así deberíamos tomar este ejemplo como padre. Y es algo que luchamos cada uno de nosotros. Y ya terminando, hay tantas formas de cómo provocar a ira a nuestros hijos. Hemos visto algunas de las tantas que hay. Usted quizás se le ocurrirá y quizás el Señor habrá hablado en su vida en alguna de estas formas. Y como modo de conclusión en lo que hemos visto, meditando en las responsabilidades que tenemos como padres, hermanos, somos tan necios, pero tan necios a la hora de criar a nuestros hijos. Uno, nos olvidamos que nuestros hijos son herencia de Jehová. Nos olvidamos que son de Él y no nuestro. Dos, descuidamos de ellos. Estamos tan centrados en nosotros mismos, en nuestras actividades, que no tenemos tiempo para ello. Tres, no estamos comprometidos en criar una generación de hijos que ame y que tema al Señor. No estamos comprometidos como deberíamos hacerlo. Y hago una pregunta para que podamos meditar en esto. Es verdad que en la iglesia hay un ministerio en cuanto a los niños y una hermosa enseñanza y cómo se dedican los maestros a poder enseñarles, y hay una tarea. Y usted puede decir, bueno, yo me estoy dedicando, los traigo a la iglesia, pero eso no es suficiente. Nuestra tarea es como padres es invertir nuestras vidas en enseñarle la palabra del Señor. Es nuestra responsabilidad y no de la iglesia. No dice, iglesia, no provoquéis a ira. Dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No dice el versículo, lo leemos ahí, 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vosotros, padres, dice. Entonces la responsabilidad es para los padres. La pregunta es, ¿cuánto tiempo estamos invirtiendo en nuestros hijos a la hora de enseñar el Evangelio? ¿Cuánto tiempo?
La exhortación que Pablo nos da es clara. No provoquéis a ira a tus hijos, sino que tenés que criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Es nuestra responsabilidad como padres, pero somos tan necios, estamos tan centrados en nosotros mismos. Si el Señor te ha hablado a través de esta enseñanza, si el Señor ha mostrado algo que estamos haciendo mal, si tú no estás cumpliendo tu rol como deberías cumplirlo, pídele al Señor perdón. Él es bueno, Él nos perdona si nosotros nos arrepentimos. Padre, si tomamos la palabra de Dios en serio como deberíamos tomarla, tenemos todo lo necesario para criar a nuestros hijos. Tenemos todo lo necesario. No necesitamos psicólogos, no necesitamos al mundo, a la televisión, a nadie. Si nosotros tomamos la palabra de Dios en serio y la ponemos en práctica y le enseñamos todo lo que dice las Escrituras a nuestros hijos, si cumplimos nuestro rol como padre, entonces tendremos todo lo necesario para criarlo. Y eso será un gozo y una bendición, no solamente para su hijo, sino para nosotros también. Y el recordar que estas criaturas que Dios nos ha concedido no son nuestras, son herencia de Él. Amén. Y he sido animado a través de este estudio y me tuve que arrepentir de muchas cosas. Y sin duda el Dios nos habla siempre a través de su palabra. Oramos y le damos gracias a Dios por ello. Padre, cuán bueno eres tú para con nosotros. Padre, tan necios somos nosotros.